Hola, hoy continuamos reflexionando en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en su Sermón del Monte. ¿Estás interesado o interesada en escucharlo? Quédate con nosotros, por favor. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Dios te bendiga. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Te doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Ese es el estudio 23, basado en el sermón 24 sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, cuarto de 13 discursos. El título que puse a este estudio 23 es Somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y ello nos da responsabilidades. Comenzamos con nuestra sección de saludos e introducción. Ya lo sabes, si no deseas escucharla, tan solo adelanta este podcast. Saludo al hermano César Moreno Malpica, quien escribe, tengo entendido que desde Poza Rica, Hidalgo, Veracruz, en México. El hermano escribe refiriéndose al estudio 22. Excelente estudio. Hace unos días realicé unas tareas con respecto a los sermones 26 al 30. Y ahora escuchar este tipo de reflexiones siempre será sano y gratificante. Qué bueno, hermano César Moreno Malpica. Le envío un saludo. Gracias por escucharnos y escribirme. Le invito a que escuche los estudios precedentes y los que vendrán. Y por favor, ayúdenos a difundir estos estudios. Para la preparación de estos estudios, ya lo saben, utilicé parte de los sermones de la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Hice un resumen, hice una paráfrasis, hice uso también de otras traducciones y también, además, elaboré algunas traducciones a partir de las obras de Wesley en inglés. Hice uso de la Biblia Reina Valera 1960, puesto que aún es la traducción y versión más utilizada en América Latina. Dedico bastante tiempo para elaborar cada estudio y después convertirlo en podcast. Son muchas horas y dedicación e inversión de recursos para cada podcast. Por ello, te quiero invitar y pedir que por favor me ayudes a difundirlos. Por favor, ayúdame a pasar la voz con tus conocidos. Puedes bajarlos, puedes compartirlos con quien no tienen internet también. Compártelos en tu iglesia, con tus amigos, familiares, gente de tu trabajo. Y también sé que son utilizados en grupos pequeños, especialmente aquellos hermanos que están reunidos en grupos pequeños. Les envío un saludo. Estos podcasts solamente tiene sentido grabarlos si los vas a utilizar. Si no los utilizas, si no los difundes, en realidad no tienen razón de existir. Por favor, entonces ayúdame a difundirlos. Este estudio forma parte de una serie de estudios que abarca el llamado Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo capítulo 5 al 7. Para lo cual Juan Wesley elaboró 13 sermones. Esta es la cuarta parte. Para Wesley, tanto la santificación personal como la responsabilidad social, ambas son inseparables y no se pueden entender la una sin la otra. Y es que nuestra vida cristiana es necesariamente vida en comunidad, es decir, vida con las demás personas. Y al decir comunidad, no nos referimos únicamente a la comunidad cristiana o la comunidad de la iglesia, sino al mundo en general. Y por tanto, la santificación necesariamente ha de manifestarse no solamente en la vida interior y en el desarrollo del carácter individual, sino también en las relaciones con las demás personas. En el modo en que desarrollamos esas relaciones en todas las dimensiones, incluso en las de carácter político, en las de carácter social, en las de carácter económico y también en nuestra responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. Mucha gente hoy día piensa que el cristianismo no se relaciona, por ejemplo, con la política, cuando en realidad, a la luz de la Biblia, a la luz de nuestra herencia wesleyana, a la luz del cristianismo en general, claro que sí. Y Juan Wesley y el metodismo nos muestran que la fe cristiana ha de manifestarse en todas las dimensiones de la vida. Por ejemplo, en dimensiones sociales, en dimensiones económicas, en dimensiones del cuidado del medio ambiente y también de carácter político. El problema, supongo, es que la política, y sobre todo con toda razón, los llamados
políticos han caído en tanto descrédito que se piensa que la vida cristiana y la política son contrarias y no se llevan entre sí, cuando en realidad nuestra fe cristiana sí debería incidir en todas las decisiones de nuestra vida personal, comunitaria, social, y eso también involucra a la política. Sobre el respecto de la relación de la santidad con la vida comunitaria, por ejemplo, Juan Wesley trató esto en un prefacio a un himnario. Él escribió este prefacio. Allí hizo la realidad una crítica a la fe de los místicos que trataban de hacer ver que la fe solamente se relaciona con la fe privada, con lo íntimo, con lo de uno mismo. Entonces Juan Wesley, él dijo, esto es diametralmente opuesto a la fe cristiana. En la fe cristiana no se encuentra ninguna religión solitaria. Santos solitarios es una frase tan contraria al Evangelio como si dijéramos santos adúlteros. O sea, es una tontería. El Evangelio no reconoce ninguna religión que no sea social y ninguna otra santidad que no sea la santidad social. Y por ejemplo, en el sermón número 24, sermón que estamos tratando ahora, dice de forma literal, trataré de demostrar que el cristianismo es esencialmente una religión social y que tratar de hacerlo una religión solitaria es en verdad destruirlo. Cuando digo que el cristianismo es esencialmente una religión social, quiero decir que no solo no puede subsistir, sino que de ninguna manera puede existir sin la sociedad, sin vivir y mezclarse con los seres humanos. Fin de la cita. Ahora bien, esta dimensión social de la fe y de la santidad va mucho más allá de la comunidad de la iglesia. Es por ello que Wesley se preocupa constantemente por la vida social, por la vida política, por la vida económica, y se preocupó por todo ello aplicado a su propia nación. Así como nosotros los cristianos de esta época debiéramos también incidir para bien de la vida social, de la vida política, de la vida económica, de la vida comunitaria, del cuidado del medio ambiente en nuestros propios países, en donde, por supuesto, los menos favorecidos, los empobrecidos y los sectores más vulnerables deberían tener un lugar preferente, como lo demuestra el espíritu cristiano. Y ahora, naturalmente que yo añadiría que también debiéramos trabajar en favor del respeto de la naturaleza, en favor del respeto de toda la creación, especialmente de los animales y de todo ser vivo en general. Ese es el estudio 23, basado en el sermón 24, sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, cuarto de 13 discursos. El título que puse a este estudio 23 es Somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y ello nos da responsabilidades. Léase Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Concepto para aprender y vivir. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Oremos. Señor Dios, ayúdanos a estar conscientes de esta responsabilidad que tenemos de ser la sal de la tierra y la luz del mundo allí en donde nos encontremos. Y también, por favor, bendice a cada persona que está escuchando este estudio. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabras clave: almud, candelero, apostasía. Almud es una caja para medir una determinada cantidad de grano. Se utilizaba en el comercio. Candelero es un soporte móvil para sostener velas con el fin de facilitar el alumbrado. Apostasía significa revuelta en el sentido de insubordinación,
En el caso bíblico es la rebelión contra Dios, es darle la espalda voluntariamente y consciente al Señor de forma sistemática. Y no solo por un hecho aislado o provocado por un arrebato. Solo puede ser apóstata una persona que antes era creyente. Se le relaciona la pérdida de la salvación, la cual se puede dar desafortunadamente. Relectura de Mateo 5, 13 al 16. ¿Qué significa que nosotros como cristianos somos la sal de la tierra? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significa que somos la luz del mundo? ¿Podemos ser cristianos anónimos? Es decir, a escondidas. ¿Podemos vivir el cristianismo permanentemente de forma solitaria? ¿Qué puede llegar a suceder con los cristianos que son, vamos a decirlo así, desabridos, que no tienen sabor, que no tienen la sal? ¿Todo esto cómo nos responsabiliza como cristianos? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y ya lo sabes, en esa sección me baso fundamentalmente en el sermón de Wesley. La belleza de la santidad, la de aquella persona cuyo corazón ha sido renovado a la imagen de Dios, no se queda en algo personal e interior, sino que necesariamente también se expresa en nuestros actos externos con otras personas. Sin embargo, las intrigas de Satanás, es decir, del enemigo, han engañado y descarriado a un gran número de personas de todas las épocas para convencerlas de que la fe cristiana no se relaciona con nuestros actos externos y con nuestra relación con los demás. Por eso el Señor Jesucristo afirma lo contenido en Mateo 5, 13 al 16, como ya leímos. Número 1, Romano. El cristianismo es una religión social y tratar de hacerlo una religión solitaria es simplemente destruirlo. Nuestra fe cristiana no puede existir sin la sociedad, sin vivir y relacionarse con otros seres humanos. Es cierto que ciertos momentos de soledad, de retiro, son necesarios para conversar a solas con Dios, siempre que no ocasionen abandono de las tareas terrenales donde Dios nos ha colocado. Pero el retiro no debe absorber todo nuestro tiempo. Es decir, vivir en retiro de forma permanente, porque nuestra fe cristiana no puede subsistir sin la compañía de otros seres humanos. Por ejemplo, requerimos de los demás para poner en práctica la mansedumbre, la cortesía, el ser pacificadores y hacer el bien, como lo vimos en los estudios anteriores. Y esto incluye tener relación no solo con personas afines a nosotros, es decir, a los cristianos, sino con todos los seres humanos, incluyendo a personas de otros credos y creencias, o que no tienen algún credo o alguna creencia. Es cierto que el apóstol Pablo aconseja no buscar la compañía de los pecadores. Primera carta a los Corintios 5:9. Pero eso no significa que no podamos tener trato con las personas que viven apartadas de Dios, y mucho menos tenerlas por adversarias por parte nuestra. Segunda carta al Tesalonicenses 3:15. O de considerarlas nuestros enemigos, o mucho menos de hacerles la guerra. Lejos estemos de ello, sino que son oportunidades para mostrarles el amor de Dios y compartirles el Evangelio. Nuestro Señor nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44b. Jesucristo nos ha dicho: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En nuestra naturaleza como cristianos está el sazonar, es decir, el ponerle buen sabor a todo lo que nos rodea. Esta naturaleza de dar ese sabor divino es la gran razón por la cual en la sabiduría de Dios ha mezclado Él a los cristianos con otros seres humanos, con el fin de que toda buena disposición, palabra y acción de los cristianos puedan influir para bien sobre otros que no lo son.
De esta manera se refrenará de alguna manera la corrupción que hay en el mundo, y al menos una pequeña parte será librada de este padecimiento. Tú recuérdalo, la razón por la cual los cristianos estamos mezclados con los no cristianos es para que le demos sabor para bien al mundo, para que seamos de buen testimonio, para que hagamos el bien, y de esta manera la corrupción de alguna manera se refrene en este mundo y al menos una parte sea librada de este padecimiento. Pero para trabajar con mayor empeño en ponerle, digamos, ese buen sabor sazonador a este mundo, el Señor nos dice que si la sal llegara a perder su poder de sazonar, ya no tendrá remedio y solo servirá para ser desechada. Si antes éramos santos, pero nos hemos quedado desabridos, si nos hemos quedado, diríamos, insípidos, si somos, en pocas palabras, descuidados de nuestra salvación, la menospreciamos, si somos apóstatas e inútiles, hay que decirlo, sí podemos perder la salvación. Juan 15, 2, 5 y 6. Pero que nadie entienda mal. Estas terribles palabras de advertencia de Jesucristo son para aquellos que alguna vez fueron iluminados por la salvación y después de un proceso voluntario le dieron la espalda a Dios. Además, el Señor está hablando aquí de la apostasía, es decir, de la recaída total y absoluta. Un creyente a veces cae, a todos nos ha sucedido, pero con la ayuda de Dios puede volver a levantarse. La Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera carta de Juan 2, del 1 al 2. Pero tengamos mucho cuidado, no sea que como cristianos recaigamos una y otra vez y no nos levantemos y nos hundamos más sin pedirle la ayuda a Dios, y que incluso lleguemos a tener cauterizada nuestra conciencia y que caigamos por completo y decidamos voluntariamente darle la espalda, voluntariamente, como ya lo hemos dicho, a Dios. Ahí sí, cuidado. Número 2, Romano. Ahora bien, es común que algunas personas, incluyendo algunas personas que asisten a la iglesia, supongan que se puede ser cristiano anónimo. Y puede ser que algunos hasta hagan broma de ello. A lo que diremos que cualquiera que tenga la verdadera fe de Cristo, simplemente es imposible esconder su cristianismo. No se puede ser un cristianismo, hacer un cristianismo secreto o anónimo. Esto lo aclara el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Los cristianos, las cristianas, somos la luz del mundo por nuestras disposiciones internas, es decir, por nuestra condición personal. Sí, claro que sí, pero también por nuestras acciones externas. Un cristiano no se puede ocultar, ni debe huir de los demás seres humanos. A un cristiano verdadero le va a ser imposible ocultar su humildad, claro, cuando es verdadera. Le va a ser imposible ocultar su mansedumbre, claro, cuando es auténtica. Y aquellas otras disposiciones de la santidad, cuando en verdad las tiene, claro está. En efecto, sería más sencillo esconder una ciudad que a un cristiano verdadero. Y dejémoslo bien claro, un cristiano no puede decir que lo es de forma secreta o anónima. Cualquier religión que pueda ser ocultada será otra cosa, pero no es cristianismo. No solo es imposible esconder el verdadero cristiano, no es solamente imposible esconderse, sino que además es contrario a la voluntad de Dios. El Señor no ilumina un alma para que ésta se esconda o para que la encubra, ya sea por una supuesta prudencia, llamada así falsamente, o ya sea por vergüenza o por verdadera humildad. El deseo de Dios es que el cristiano o cristiana esté expuesto a la luz pública para que alumbre a los que están a su alrededor, de modo que en todos los tiempos en donde se ha predicado el Evangelio del Señor,
nos ha dejado que al menos unos cuantos testifiquen la verdad. Número 3, Romano. Algunos objetarán, o de otra forma decirlo, pondrán de pretexto que la fe cristiana solo consiste en lo que llevamos en el corazón, en lo más íntimo del alma, y que de nada valen las acciones externas, sino lo que lleves en tu corazón. Incluso invocarán el texto de que a Dios solamente le espera que tengamos un espíritu quebrantado. Salmos 51, 16 y 17. Bueno, es cierto que la raíz de nuestra fe está en lo más íntimo del alma, pero si esta raíz está en el alma, no puede otra cosa sino desarrollar ramas, ¿o no es cierto? Y tales ramas son las diferentes manifestaciones de la obediencia externa, que son también partes esenciales de nuestra fe cristiana. Algunos otros dicen que el amor es el cumplimiento de todo mandamiento de Dios y que solamente esto y basta, amar. Lo que es cierto, pero los propios textos bíblicos que nos afirman ello nos hablan que el amor debe dirigirse a Dios y también a nuestro prójimo mediante una disposición, sí, interior, pero también mediante acciones externas. Basta citar el propio cántico del amor de la primera carta a los Corintios 13 para darse cuenta que el amor nos lleva a cumplir también con acciones externas con los demás. Yo te invito a leer la primera carta a los Corintios 13. Otros dicen, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Como una justificación para afirmar que basta y sobra con adorar a Dios allí en lo íntimo de tu corazón y que lo demás sale sobrando. Pero estas personas olvidan que adorar también incluye obedecer sus mandamientos exteriores y que en ninguna parte del Evangelio el Señor afirma que no debemos cumplirlos o que nos dé permiso para no cumplirlos. Alguien más podrá decir, la experiencia nos dice que tratar de hacer el bien es pérdida de tiempo, ya que muchos no se convertirán al Evangelio. A lo que respondemos que debemos hacer el bien a todos, ya sea que se pierdan tristemente o que ojalá se salven. Debemos hacer el bien a todos. Si bien es cierto que solo Dios puede cambiar los corazones, sin embargo, Dios lo hace generalmente a través de otros seres humanos como tú y como yo. Nuestro deber es hacer todo lo que esté a nuestro alcance con tanto empeño como si nosotros tuviéramos el poder de cambiar a la gente. Y por supuesto hay que dejar el resultado a Dios. Repito, nuestro deber es hacer todo lo que esté a nuestro alcance con tanto empeño como si nosotros tuviéramos el poder de cambiar a la gente y por supuesto dejar el resultado a Dios. Pero además, ¿qué sabemos nosotros? ¿Quiénes habrán de salvarse o no? No nos corresponde a nosotros el juzgar, solamente a Dios. 4 Romano. El Señor concluye, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así, su verdadera fe cristiana ilumine a los demás a través de sus buenas obras. Una vez llegado a esto, debemos procurar no buscar nuestra propia alabanza, no buscar el aplauso, sino solamente glorificar a Dios. Para finalizar, no nos avergoncemos de estar en los caminos del Señor. Que la luz que Dios nos ha dado y que está en nuestros corazones alumbre en donde Dios nos ha colocado en toda buena obra, ya sea en obras de piedad o en obras de misericordia. Permíteme un consejo, a fin de aumentar nuestra facultad de hacer el bien. Renunciemos a todo lo superfluo. Reduzcamos nuestros gastos en lo que no sea necesario. Seamos buenos administradores de los dones de Dios. Evitemos perder el tiempo. Dejemos toda ocupación inútil. Dejemos toda ocupación innecesaria. Y hagamos todo el bien que podamos, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca será en vano. Primera carta a los Corintios 15, 58.
Oremos, para que tengamos siempre presente que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y que Dios nos ayude para cumplir con esas altas responsabilidades como cristianos. Profundizando, yo te invito a utilizar tu cuaderno. Yo te invito a que si no tienes un cuaderno a la mano, lo contestes mentalmente, y de preferencia procura después compartir tus respuestas con tu grupo. Y después de contestar cada pregunta, ponle una pausa, y después que vayas contestando cada pregunta, sigue reproduciendo, por favor. Número 1. ¿Qué implica que como cristianos seamos la sal de la tierra? 2. ¿Qué implica que como cristianos seamos la luz del mundo? Número 3. ¿Se puede vivir el cristianismo permanentemente de forma solitaria? ¿Tú qué piensas? Número 4. ¿Podemos ser cristianos, diríamos, anónimos? ¿Podríamos ser cristianos secretos? Es decir, pretendiendo que nadie se entere. ¿Qué respondiste? ¿Y ahora? ¿Por qué? ¿Por qué diste por respuesta a ello? Da tus argumentos, por favor. Comparte las respuestas con tus compañeros de clase o de grupo. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, analiza cómo es tu relación con las personas en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia y en tu barrio. Juzgar, a la luz de las Sagradas Escrituras, de este estudio, de las preguntas anteriores y sobre todo con la ayuda de Dios, responde: en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio, ¿eres la sal? Es decir, ¿llevas el buen sabor de la presencia de Dios a todas partes? ¿Eres luz en donde quiera que estás? ¿Alguna vez has pretendido que nadie sepa que eres un cristiano o cristiana? ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo sigues haciendo? Actuar con la ayuda de Dios. ¿Qué harás para hacer la sal y la luz en donde Dios te ha colocado? Si alguna vez te avergonzaste de ser cristiano o de cristiana, ¿qué harás para que ya no experimentes vergüenza por ser cristiano o cristiana? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que tu comunidad de fe tenga conocimiento de la importancia de ser sal de la tierra y luz del mundo, y sea tu comunidad invitada a continuar siéndolo? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invito a que en media semana vuelvas a escuchar este podcast de forma personal para reforzar tu aprendizaje. Pensamiento para la semana. Como cristiano o como cristiana, tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Este ha sido el estudio 23, basado en el sermón 24, sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, cuarto de 13 discursos. El título que puse a ese estudio 23 es: Somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y ello nos da responsabilidades. Recuerda, para seguir escuchando estos podcasts, tienes 5 formas. Primero, estos podcasts están siendo publicados en SoundCloud, en la cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Por favor, te lo pido, suscríbete a mi cuenta. Es muy fácil. Si tienes una cuenta en SoundCloud, dale follow. 2. También en YouTube, en la cuenta Jorge Ochoa Metodista. Si estás suscrito a YouTube, por favor, suscríbete a mi cuenta. 3. Los links
Para estas dos plataformas los publico constantemente en mi blog que se llama Blog Oficial Jorge Ochoa. Búscalo por favor en tu navegador en la internet. Cuarto, sígueme en mi página de Facebook, que es Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Ábrela y dale me gusta para que asegures que cada vez que suba un podcast puedas escucharlo. Quinto, sígueme por Twitter, que es @Jorge número 8 letra A Methodist, así junto y sin la A. Tanto en Facebook como por Twitter coloco los links y algunas otras cosas que quizá te sean de interés. Tienes muchas formas en que puedes asegurar escuchar estos podcasts, escuchar los precedentes y los que vendrán. Y también te pido, por favor, escríbeme. Quiero leerte, quiero saber cuáles son tus comentarios, qué piensas acerca de estos estudios. Y si ya formaste un grupo, escríbeme para saber cómo te ha ido con estos audios. Para lo cual, además del Facebook y Twitter, también te voy a dar otra opción para que estés en comunicación conmigo a través de mi correo electrónico, que es Jorge número 8 letra A XXI latina @gmail.com. Estos podcasts son de mi autoría. Estos podcasts tienen derechos reservados, pero puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos, pero por favor siempre cita la fuente. Y cada vez que los bajes, escríbeme para conocer cuál es tu experiencia con estos estudios. Me he fijado que hay personas que bajan estos podcasts, pero no me escriben. Por favor, yo te estoy pidiendo que cuando lo bajes me escribes. No autorizo a que se comercialicen, tampoco autorizo a que se usen en plataformas con fines engañosos y que pueden contener malware. Para asegurarte de no instalar malware en tu computadora, escucha estos estudios como ya te he dicho. Por favor, ayúdame a difundir estos podcasts, a pasar la voz. Si te llegó por este estudio por Facebook, compártelo. Si te llegó por Twitter, retuitealo. También, si te es posible, tú puedes hacer un donativo para que sea posible continuar grabando y subiendo a la plataforma estos audios. Esto sí genera una cuenta que me es necesario cubrir. Tu aportación solidaria, sea pequeña o de cualquier tamaño, será bienvenida y te aseguro que se usará exclusivamente para estos fines. Si deseas comentar algo o hacer un donativo, por favor ponte en contacto directamente conmigo. Que tengas un día lleno de bendiciones. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo estudio y también espero leerte. Y ya sabes, cuando acabes de escuchar este podcast, difúndelo, por favor. Ya no esperes más, hazlo ahora. Y ya sabes que como cristianos tú y yo tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria, cantemos al Redentor.